guardar y observar lo que se ha prometido a la Iglesia, esto es la observancia franciscana. Es decir, ser una gente sensata, comprometida, un buen cristiano. Y de eso, queridos amigos, de eso hablaremos hoy, porque nos conviene mucho tomar la observancia franciscana también como una norma de vida y de conducta. Así que quédese con nosotros hoy en Ver y Creer, la observancia franciscana. Queridos amigos, les saludo con afecto y muy agradecido. Gracias por acompañarnos. Mire, falta poco ya para que llegue el año 2024. En 2024 se van a cumplir 500 años. ¿De qué? De que llegó la evangelización a estas tierras mexicanas. En el año 2031 se cumplirán 500 años del milagro guadalupano. 1531. Pero un poco antes, 1524, habían llegado a México los primeros 12, en este número muy simbólico, los primeros 12 franciscanos. Para 2024 se está preparando una gran celebración. Partirán en un barco de España, cruzarán el océano y llegarán a las costas de Veracruz, el mismo día en el que llegaron, hace 500 años, 12 frailes franciscanos. Y con el mejor deseo de ponerle atención en esto y de tenerle a usted informado, es que un franciscano hombre de Dios, Fray Efrén Valleño, y un servidor, hemos tomado la decisión de estar hablando de los antecedentes en la orden para finalmente irnos acercando más hasta ese momento. Así que este programa forma ya parte de estos previos. Bienvenido, Fray Efrén. Paz y bien. Paz y bien, Roberto. Qué buena causa traemos, ¿verdad? Sí. Qué buena mancuerna. Y sí. Fray Efrén, me parece muy bien. ¿Qué día llegaron de 1524? 13 de mayo. 13 de mayo. 13 de mayo estaban llegando a San Juan de Ulúa. Los fueron a recibir. No Cortés se reservó hasta Tenochtitlan, pero los que estaban en Veracruz recibieron a los frailes, los acompañaron en su camino que va a pasar por diferentes poblaciones, Tlaxcala, una de ellas donde van a estar un tiempecito, y después llegan finalmente a Tenochtitlan. Así que el 13 de mayo de 2024 van a llegar 12 frailes franciscanos hermanos tuyos a Veracruz. Esos, ojalá pudiéramos repetir esto y que no llegaran 12, ¿verdad? Que llegaran 12 y más, muchísimos. Pero mira, el acontecimiento, como tú subrayabas, es importante. ¿Por qué? Porque estos 12 que llegan en 1524, tal vez ya unos 2 programas más adelante, veremos cómo un año antes, que es el próximo año, van a llegar los llamados 3 flamencos, vienen de Flandes. Entre ellos, el más conocido de todos, Fray Pedro de Gante. Ándale. Entonces, el año que viene, de hecho, por lo menos a nivel de San Francisco el Grande, donde estoy ahora, estamos preparando algo, después te hago partícipe. Gracias. De lo que vamos a hacer para conmemorar un año antes la llegada de estos 3 a México. Es, digamos, el preámbulo. Fray Pedro de Gante, ¿que no es acaso el fundador de la ciudad de Los Ángeles, Puebla? No, más bien allí el que estuvo más metido en esto fue Fray Toribio de Benavente. Toribio de Benavente, Motolinía. sí. Sí. Ahí está su escultura frente a la iglesia y convento de ustedes en la ciudad de Los Ángeles. No, la escultura que está allí es la del Beato Sebastián de Aparicio. No, sí, bueno, claro. Bueno, pero claro, enfrente está la escultura. De Fray Toribio de Benavente. Sí, y dice fundador de esta ciudad de Los Ángeles, y Puebla. más adelante está la de Fray Sebastián de Aparicio. Sí, bueno, y adentro su cuerpo incorrupto. Exacto, pero Motolinía sí tuvo que ver muchísimo en esto. Por eso te digo, va a ser interesante que ya un año antes
podamos nosotros aquí celebrar ese año antes, diciendo algo sobre Fray Pedro, que pues realmente es una figura extraordinaria porque sobrevivió casi hasta fin del siglo XVI. Ándale. ¿Sí? Bueno, entonces, como parte ya de estos programas, hoy Fray Efrén nos va a hablar de la observancia franciscana para poder ir entendiendo mejor cómo es que llegaron franciscanos a México. Pero ¿qué tal si comenzamos el programa con el fundador? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Magnífico, sí. A ver. Queridos amigos, hoy que estamos conociendo los orígenes de la observancia franciscana, es buen momento para recordar al hombre que más se ha asemejado a Cristo. Me refiero al santo fundador de los franciscanos, San Francisco de Asís. San Francisco de Asís es el santo más conocido y venerado. Nació en Asís, Italia, en 1182. Después de una juventud disipada, sintió una fuerte llamada de Dios para vivir en un estado de vida completamente pobre, abandonado a su providencia. En la capilla de San Damián, a las afueras de Asís, le habló Cristo crucificado, pidiéndole que reconstruyera la iglesia que estaba desmoronándose. Con su vida evangélica y la de muchos hermanos, inyectó nuevo aliento a la iglesia, cantó a la naturaleza, llamando hermanos a todos sus componentes, predicó la palabra de Dios con sencillez y amor. Fundó la Orden de los Frailes Menores y de las Clarisas para las mujeres consagradas y la Orden Tercera para todo laico. En todos, Francesco despertó el gusto por la santidad. Tuvo el privilegio de recibir en su cuerpo las 5 llagas de Cristo. Murió el 3 de octubre del año 1226 y nos dejó la tradición de la bendición franciscana. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Que vuelva su rostro a ti y te dé la paz. El seráfico padre. El seráfico padre por serafín, ¿verdad? Que es, acuérdate que eran los que cubrían las alas del arca, con sus alas del arca, los cercanos al Señor. Por eso recibió el nombre del Serafín de Asís, ¿no? Ajá. Así es nombrado por algunos el Serafín de Asís. Pero fíjate, este movimiento iniciado por él, de una manera, como todo lo que hace el Espíritu Santo, de una manera muy eficaz, muy buena. El Espíritu sabe a quiénes exactamente él va a elegir para llevar a cabo una misión dentro de la iglesia. Y en este caso, bueno, pues vimos que él no se equivoca, ¿verdad? A este joven de una vida no muy edificante, pero que después... Francisco, que después toma el Evangelio en serio. Él es el que inicia este movimiento, el Espíritu Santo por medio de él, el que inicia el movimiento. Y te hago un paréntesis, tanto estaba convencido de esto que él, en su primer biógrafo nos dice que cuando le hacían lo que era la coronilla que nosotros llamamos, la tonsura, pues, ya ves que antiguamente todos los frailes y monjes, a mí también me tocó en el noviciado, ¿sí? Un poquito, dice que no quería que se la hicieran diferente de los demás hermanos, porque había también es un poquito así, ¿no? Quienes hacían su cerquillo, su corona un poquito más grande, otros según la importancia, dice, no, como todos los demás, dice, porque el Espíritu Santo, que es el ministro general de la orden, se posa lo mismo sobre el intelectual que sobre el analfabeta. Así que no me pongan a mí distinciones arriba, porque el Espíritu Santo no las hace. Por cierto, ¿qué significado tiene la tonsura? En general... ¿O qué propósito tiene? No, en general era el signo exterior de pertenecer a la iglesia, es decir, que tú tenías ya la protección de la iglesia. Por ejemplo, un privilegio era que no te podía juzgar el poder civil. Si tú ya tenías la tonsura clerical, que se llamaba, eso te amparaba. Entonces, no podías ser juzgado por un tribunal civil, sino un tribunal eclesiástico. Entonces, ese era un poquito esto.
Entonces te decía, de Francisco, bueno, él después de este tiempo te decía, no muy edificante, pero cuando él comienza el Evangelio, realmente lo toma en serio, lo que digamos serio con mayúsculas, ¿verdad? Y bien negrillas para que se note bien. Y él, ¿qué es lo que hace? Obedecer la voz del Espíritu, que le guía. Porque yo siempre les digo a mis hermanos, cuando me toca darles alguna charla, alguna conferencia, Francisco no estaba, fue como tal vez todos o todas, fundador por accidente, entre comillas. Ese accidente se llama el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él vio la situación de la iglesia, cómo se estaba viviendo, cómo se estaba bastante alejado del ideal evangélico. Había los movimientos pauperísticos, había este movimiento de retorno al evangelio, había bastantes grupos heréticos. La iglesia, acuérdate de Inocencio III, llega al culmen del pontificado, ¿no? Puede poner y deponer reyes y quitar al emperador. Dice, no, simplemente no, hasta que yo quiera. Entonces, Francisco ve todo esto y no es alguien que dice, no, aquí hace falta fundar un grupo que haga lo contrario, que sean humildes. No, él comienza por él. Yo simplemente ahora cambio de vida por obra de la gracia del Señor y estoy sumiso a lo que diga la Santa Madre Iglesia. Entonces, por eso, cuando tú definías en el inicio muy bien la observancia, es eso, es decir, todo hermano, todo fraile, prometemos la obediencia, sí, al ministro provincial, en el caso de una provincia, al ministro general cuando es en la curia general, pero en el fondo es a la iglesia, somos parte de la iglesia. Es decir, ninguna orden, ninguna congregación, por importante, por grande que sea, es algo paralelo a la iglesia, que vaya a la iglesia y a un ladito aquí va esta orden. No, es dentro de la iglesia, ¿sí? Entonces, Francisco estaba muy consciente de esto. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Como ya recordarás la vez pasada, la última vez que estuvimos aquí, cómo el mismo vivir cotidiano, de cómo se estaban desenvolviendo las cosas en el siglo XIII, la segunda mitad del siglo XIII, y luego principios del XIV, las cosas, incluso a nivel social, a nivel político, no iban tan bien. Y lo que hace aquello es que también va a calar en las órdenes. Y en la de nosotros, de un modo especial, ya te platiqué en aquellas ocasiones, compartí pues con los que nos siguen, cómo este episodio muy triste de nuestra orden, algunos hermanos acabaron en la hoguera, ¿sí? En este enfrentamiento con Juan 22. Por eso es que cuando pasó este periodo bastante difícil, 1318, cuando termina todo esto, como que había quedado en el ambiente de la orden, pero también de la gente, de los fieles cristianos y de la misma iglesia, este ambiente de los espirituales, de aquellos que habían sido quemados y otros que no eran tan radicales, pero hay que reformar. Estamos entonces en 1518. Terminamos la vez pasada, 1518. Ajá. Ese periodo vamos a llegar ahorita hasta 1536. Yo debo hacer una pausa. Sí. Para continuar entonces, de 1518 a 1536. No, perdón, 1318. 1318. Sí, sí. Después a 1336. A 1336. ¿Qué sucede en la orden? Son los prolegómenos de la llegada a este mundo. ¿Cómo es que en la orden se llega a declarar la observancia franciscana? ¿Por qué? Entramos al tema fuerte después de esta pausa breve. El milagroso icono de Nuestra Señora Pandanasa, o Reina de Todo, cuyo original se encuentra en el monasterio del Monte Athos, desde hace 25 años concede el milagro de la curación total del cáncer a los enfermos que acuden a venerarlo en el Monte Athos y en Rusia. A pedido de multitud de personas que padecen cáncer, ya se encuentran disponibles en la casa de San José las copias fieles de este sagrado icono de la Virgen Madre de Dios. Difundamos su devoción y pidamos su intercesión en favor de los enfermos de cáncer. ¿Sabes cómo se prepara un domingo en familia?
comienza con la Moderna.